Rade, rade, ¿cómo les va la vida? Espero que estén fantásticamente bien. Hoy vamos a hablar de algo que me compartió un amigo, una escritura chiquita, cortita, que me pareció muy interesante. Y lógico, la expandí, hice mis estudios para poder ahí meter esto, aquello, lo otro, para poder dar una descripción más profunda del tema, para más allá de lo que externamente observamos, desde el alma, desde lo que realmente vale la pena. Y gracias a Dios, ¿quién más si no? Tenemos tanta literatura fantástica escondida en el sánscrito, en los Vedas, que hoy por hoy ya está en todos los idiomas del mundo, que tenemos la oportunidad de hacer análisis profundos sobre estos temas. Vamos a ello. El pensador, el pensamiento y la trampa de la identidad. Aquí les leo el párrafo. El pensador crea el pensamiento y después el pensamiento crea al pensador. Y entonces el pensador cree que existe separado de sus pensamientos, cuando en realidad el pensador es solo una construcción más del pensamiento. El observador es lo observado. Interesante, retorcido, complicado, se podría decir, pero se puede desglosar con facilidad gracias a la cultura védica, que fue tan hermosamente expresada, manifestada, traducida por Srila Prabhupada. El más grande regalo que nos puede haber dado Krishna en Occidente, ya que Srila Prabhupada fue quien tradujo todas las literaturas, bueno, no todas, obviamente todas es ridículo, son toneladas, ¿no? Pero las más importantes literaturas védicas que existen al inglés, y del inglés se fueron traduciendo en muchísimos idiomas más, ¿no? Sin él no tendríamos nada, porque todo lo que vino después de él se vino aterrizando en el aeropuerto que Prabhupada preparó, en las personas, en las sociedades, en el enfoque, en el entendimiento. O sea que sin Prabhupada nada hubiese sucedido, ¿no? Continuemos. Esta afirmación en apariencia simple contiene una de las bombas filosóficas más potentes jamás formuladas. No solo cuestiona la identidad personal, sino de que demuele el supuesto centro desde el cual creemos vivir. Vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué decía Jiddu Krishnamurti? Lo expresó con brutal claridad. El observador es lo observado. Pero esta intuición no le pertenece solo a él. La encontramos con distintos lenguajes. David Hume, cuando busca al yo y solo encuentra percepciones. Nietzsche, cuando denuncia al sujeto como una ficción gramatical. En el budismo, cuando se habla del anatta. Y en la psicología moderna, cuando se descubre que el yo es una narración post hoc del cerebro. O sea, por donde lo busques, la mayoría de las personas sabias o con un porcentaje de sabiduría o información o buscadores sinceros van dándose cuenta que las cosas no encajan. Todos, desde tiempos inmemoriales, vienen analizando la existencia, cada alma, planteando sus teorías, ¿no? Los Vedas son como un GPS para poder organizar nuestra comprensión de las teorías. Desde la psicología cognitiva contemporánea sabemos algo inquietante. No pensamos primero y luego actuamos. Muchas veces actuamos, sentimos o reaccionamos y recién después el pensamiento construye una explicación coherente. El pensador aparece tarde, es un editor, no autor. Ahora bien, tengan en cuenta que desde el inconsciente, donde guardamos todas las emociones previas en esta existencia y en otras existencias, tenemos un montón de filtros instalados con mucha profundidad que nos hacen actuar
en el consciente, ¿no? En el consciente es yo soy consciente de que agarro los lentes, ¿no? En el inconsciente respiro, late mi corazón, desde el inconsciente, con el inconsciente como herramienta, o con el consciente como herramienta, ¿no? Pero en el inconsciente es donde están guardados esos disparadores, esos programas que están ahí esperando actuar. Y claro, nos llevan a la realidad. Y después la inteligencia, la mente en su totalidad trata de armonizar la acción que fue previamente filtrada con el inconsciente, ¿no? Por el inconsciente, por esos programas. Y todo esto hablando solo de la mente, ¿no? Por aquí ocurre un giro más sutil y más peligroso. Una vez que el pensamiento construye la idea de un yo que piensa, ese yo comienza a defenderse, a sostenerse, a perpetuarse. Y entonces el pensamiento deja de ser una herramienta y se convierte en identidad. ¿Y eso cuándo comienza? Desde el momento mismo que nosotros estamos en la panza de nuestra madre. Porque empezamos a oír sonidos que están cargados de instrucciones, de patrones, de emociones, de sensaciones. Luego, al nacer, empezamos a hacer con que esas realidades vayan tomando una forma predireccionada por la mente de nuestros parientes. Y luego va creciendo toda esa programación y fortificándose gracias al inconsciente colectivo, ¿no es cierto? La telaraña que está muy bien establecida para que nosotros sigamos siendo almas condicionadas, almas que se limitan a creer una identidad falsa, ¿no? La identidad de la mente, la identidad que necesita desesperadamente sobrevivir para poder considerarse que existe. Pero la existencia real es en el alma, es del alma. Así nace el ego psicológico, no como una entidad real, sino como un proceso autorreferencial para tener una idea de quién soy, que te la impusieron. La mente atrapada en su propio reflejo. El pensador cree que observa el pensamiento, pero en realidad es el pensamiento observándose a sí mismo. Esto crea una ilusión de separación, yo aquí, mis pensamientos allá. Sin embargo, cuando miramos con honestidad radical, descubrimos una situación inquietante. No hay un pensador separado del pensar. Heidegger lo intuyó cuando habló del Dasein, arrojando al mundo. Sartre lo llevó al extremo al decir que la conciencia no tiene esencia. Lacan lo formuló con crueldad. El yo es una ficción necesaria. Vaya que sí. Porque si no, ¿cómo deambulamos por este plano? Porque si nosotros tuviésemos la tremenda bendición de tener un padre, una madre consciente de la realidad eterna del alma, desde que nacemos, ahora es otro tema, porque ya no sería una ficción. Pero la realidad de la identidad mental es una ficción necesaria para interactuar con los otros mortales, porque todos y cada uno de los mortales tienen miedo a la muerte, necesitan representar un papel, necesitan encajar en un sistema. Y claro, para que un niño cuando desde que nace tenga la capacidad de percibirse como alma, el padre tiene que tener la responsabilidad de aprender a enseñarle, porque tiene que ir aprendiendo esto el padre sobre la marcha, de enseñarle cómo interactuar con las mentiras de la realidad. Son casi todo lo que existe, ¿no? Todas las amistades, las relaciones, las interacciones, lo que absorbemos, lo que emanamos, está basado en el concepto finito del cuerpo que muere. Y ahí es donde está la ilusión. Enseñarle a un hijo la diferencia entre esa ilusión y la realidad del alma es la responsabilidad única del padre, para que, si no, nos transformamos en padres, si no le enseñás la realidad última de la existencia,
Lo único que estás haciendo es llenarlos de mentiras para que queden constantemente apegados a ese patrón que tú mismo tienes si no trabajas la necesidad de trascender el patrón. Necesidad del alma, ¿no? Aquí surge una pregunta decisiva que la filosofía occidental rara vez responde sin caer en el nihilismo. Si el pensador es una construcción, ¿qué es lo que se da cuenta de eso? ¡Ah! ¿No? Como decimos siempre, mi mano. ¿Quién es mi? ¿Ah? Mi coche, mi mujer, mi teléfono, mi experiencia. ¿Quién es mi? ¿Qué pasa cuando al cuerpo se le acaba el tiempo? Mi se fue. ¿Quién es mi? Ahí es donde está el secreto de todo esto, ¿no? Ahí es donde la psicología moderna se queda sin suelo y donde los Vedas comienzan. Hola, soy los Vedas. ¿Puedo darte información? Esta información tiene miles de millones de años porque es eterna y te puede sacar de la ilusión momentánea. Pero si no querés, seguí leyendo todo lo que existe, comé la televisión, absorbé toda la información muy bien establecida en las universidades y considerate un gran filósofo, un erudito, un lo que quieras, con un titulito de papel que te dieron por permanecer 5 o 10 años en una universidad absorbiendo tanta cantidad de mierda. Pensémoslo. El error fatal, confundir la disolución del ego con la anulación del ser. Muchas corrientes filosóficas llegan correctamente a la conclusión de que el yo psicológico es una construcción de la mente. Pero luego cometen un salto injustificado, asumen que no hay nada más allá. No, nada más. O sea, yo tengo un árbol de mango que tiene un montón de mangos que salieron de una sola semilla y eso no lo construyó nadie. No nada. La perfección del embarazo y cómo se construye un cuerpo, gracias a que el padre da la semilla, eso es por acaso. Es un delirium tremens que tiene el pensador con la tan limitada capacidad de percibirlo. ¿Por qué? Porque no tienen la instrucción védica, no tienen gurús, no tienen maestros que los guíen, no tienen sabios con los cuales interactuar y charlar de temas verdaderamente útiles para el alma, ¿no? Los Vedas jamás cometen ese error. Ellos distinguen con precisión quirúrgica entre ahankara, el ego falso, lo falso del yo construido, el falso yo construido, por identificación, manas y buddhi, ¿no? La mente y la inteligencia, el discernimiento, y atman, el testigo consciente, irreducible, inmortal, no construido, el alma eterna. El Bhagavad Gita no niega que el pensador sea una ilusión, niega que esa ilusión sea lo último, ¿no? El Siddhanta, la conclusión. El testigo no es pensador, Krishna lo afirma con claridad ontológica. Bhagavad Gita 13.2.3. Idam sariram kaunteya shetram iti abhibyate etat yovetitam prabhu shetragyana iti tadvidaha. La suprema personalidad de Dios dijo, no lo está hablando Aristóteles, Platón, Kant, Jung, Freud, Nietzsche. No. La suprema personalidad de Dios dijo. Este cuerpo, oh hijo de Kunti, se denomina el campo. Y aquel que conoce este cuerpo se denomina el conocedor del campo. Oh vástago de Bharata, debes saber que yo también soy el conocedor que está en todos los cuerpos, como Paramatma. Y que entender el cuerpo y a su propietario se denomina conocimiento. Esa es mi opinión. O sea, que ese es el verdadero conocimiento que tenemos que aprender, recordar, diría, más que aprender. ¿Quién soy? ¿Quién es Dios? ¿Y cuál es mi relación con Él? Ahí está el secreto. Aquí ocurre el quiebre total. El pensamiento surge, la identidad falsa surge, el ego surge, pero el conocedor de todo esto nunca surgió. Ni tú, ni yo, ni Dios. Krishna, la suprema personalidad de Dios, no es creado. Tú no eres creado. Lo que se creó es el cuerpo que cubre tu verdad. Tu verdad es Satchidananda, eterna, plena de conocimiento y felicidad. La composición natural del alma.
El observador último no es una función del cerebro, es un pensamiento. Perdón. Pensamiento refinado, no es una construcción narrativa, es conciencia. Y aquí la psicología profunda empieza a rozar algo que no puede explicar por sí sola, la experiencia directa del ser, previa a todo contenido mental. ¿Qué hace la ciencia filosófica o psicológica occidental ante eso? No saben para dónde correr. ¿De dónde surgen las comprensiones reales? No de acumular ideas, no de leer más, no de analizar indefinidamente. Las comprensiones transformadoras no nacen del pensamiento discursivo, sino de un reordenamiento de la percepción. Lo que tenemos que reordenar es nuestra percepción de la realidad. Y eso se puede mejorar gracias a la fórmula perfecta que los Vedas establecen. Guru, Shastra y Sadhu. El maestro espiritual, las escrituras védicas y los sabios. Esto lo intuyó William James cuando habló de experiencias místicas, Jung cuando describió la función trascendente, o en un término de la psicología humanista introducido por Abraham Maslow, cuando habló de peak experience, que significan experiencias cumbres o experiencias pico, refiriéndose a momentos breves pero intensos de conciencia elevada. Esos luces que de repente tenemos, como que percibimos que no somos un cuerpo material, no somos esta energía material, sino que somos algo que trasciende toda esa realidad. Sí, sucede. La idea es cómo hacer que esos momentos se expandan. Cuanto más expandamos los momentos de vivencia real como almas, más acercaremos nuestra experiencia momentánea en este cuerpo a ser algo real desde el alma, Sat Chit Ananda, ¿no? Todos chocaron con el mismo límite, no podían explicar el origen último de esa claridad. El Bhagavad Gita sí lo hace. La inteligencia no es solo un logro, es una concesión. Krishna lo dice sin ambigüedad. El Bhagavad Gita 10.10. Te sansa tatata yuktanam vayatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam yenaman upayanti te. A quienes se dedican a mí con amor y constancia, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Krishna te da la inteligencia para discernir tu realidad como alma. Y eso es una bendición absoluta, fantástica, porque la comprensión de nuestra realidad como almas es lo único que deberíamos tener como enfoque final para poder autorrealizar. ¿Cómo hago para entender quién soy, entender quién es Dios y relacionarme con Él? O cómo relacionarme con Él, o cómo mejorar mi relación con Él, ¿no? Esto es devastador para el ego intelectual. La comprensión profunda no es un mérito del pensador. Es una gracia otorgada cuando la identidad falsa deja de estorbar, cuando la mente se calla. Por eso, el proceso que Srila Prabhupada nos dio es fantástico, que previamente viene siendo cargado por todo el parampará. Arernam, 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 aiva kevalon, kalon, astieva, nastieva, nastieva, gatiranyataha. Nastieva significa no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Para Kali Yuga, el proceso para Kali Yuga es el canto del Maha Mantra Hare Krishna. Man significa mente, Tra significa liberación. Liberas a tu mente de esa identidad falsa que no deja de estorbar. Por eso tantas personas inteligentes siguen atrapadas y otras aparentemente simples poseen una claridad que no puede fingirse, es auténtica. Pensar menos es una solución. Pensar menos no es una solución. Pensar desde el lugar correcto es la solución. El problema no es el pensamiento, el problema es creer que eres el pensador. Cuando el pensamiento se subordina a la conciencia, cuando deja de ser identidad y vuelve a ser instrumento, ocurre algo radical. La mente se vuelve transparente y finalmente asume su posición original, una herramienta de la inteligencia que a la vez es una herramienta del alma, que esa sí es nuestra identidad original.
En este estado, el conocimiento deja de ser acumulativo y se vuelve revelador. ¿Por qué? Porque empezamos a recordar nuestra esencia como almas. Los Vedas llaman a esto smriti, recuerdo. No aprender algo nuevo, sino recordar lo que siempre estuvo ahí. El alma como Satchitananda. Y aquí la mitología védica da el golpe final. Tú no eres un pensador, tú no eres el pensamiento. Tú no eres la identidad que fluctúa, chanchalam, la mente fluctúa constantemente en su identidad falsa, ¿no? Tú eres Sat, existencia que no depende, Chit, conciencia que conoce, Ananda, plenitud que no necesita un objeto. ¿Por qué? Porque la felicidad no está dependiendo de circunstancias, situaciones, personas. La felicidad del alma es un estado de conciencia, el estado real del alma. El pensamiento va y viene, la conciencia permanece. Cuando esa conciencia se reconoce como dependiente del Supremo, no como creencia, sino como experiencia viva, el conocimiento se ordena solo. Bajamos el conocimiento en un estado de meditación. Por eso, Sat, eternidad, vivir el presente constante, es la única realidad. El pasado no existe, el futuro tampoco. Chit, bajar el conocimiento desde lo divino, consecuentemente Ananda, felicidad en el estado de Samadhi, en el estado de la conciencia. En conclusión, el fin del pensador no es el fin de la conciencia. Cuando el pensador colapsa, la identidad falsa, no aparece la nada, aparece lo real. La verdadera libertad no es dejar de pensar, sino dejar de confundirse con el pensamiento. Y esa comprensión no se fabrica, se recibe a través de el Guru Parampara, a través de el maestro espiritual, a través de las escrituras reveladas, a través del conocimiento que viene desde tiempo inmemorial, a través de los sabios. Perdón. Cuando el alma se alinea con Krishna, la conciencia suprema, no un símbolo, el pensamiento deja de girar sobre sí mismo y se vuelve un canal. Y ahí podés entrar en contacto con el lila divino, con la constante y mística representación en este plano de el amante supremo, el que nunca nos abandona. Entonces el observador ya no necesita observarse, simplemente es. Y desde ahí el conocimiento ya no pesa, ilumina. Eso no es filosofía, es realización. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer, realizarnos como almas. Espero te haya gustado, espero estés satisfecho con el conocimiento. Lo mismo de siempre, suscríbete, deja un comentario y si quieres contactarme por más información, mi teléfono está en todos los videos. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video.